En la tarde de hoy, en esta hora que vamos a compartir, vamos a hablar del liderazgo femenino, pero con esa doble perspectiva, esa doble óptica desde la diversidad de género, masculino, femenino, y sobre todo la diversidad generacional que es manifiesta a través de las fotos que veis en la pantalla. Hablaremos de las posibles diferencias que puede haber entre ambos liderazgos, el masculino y el femenino, y ver también cuál es la influencia que tiene la cultura corporativa de cada una de las empresas en la forma de liderar a las plantillas, a los equipos de trabajo de esas empresas, y acabaremos haciendo hincapié en la importancia de la conciliación, en los conceptos de igualdad, de paridad, sobre todo también en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, que ya llevamos desde el año 2008 con la crisis económica y sobre todo del año 2020 con la dichosa pandemia que nos ha hecho cambiar la forma de trabajar. En principio, bienvenidas, porque se supone que el tema de hoy, liderazgo femenino, va dirigido al público femenino, pero como he visto que hay dos masculinos que se han incorporado, José y Emán, también les doy la bienvenida y sobre todo la enhorabuena por haberse atrevido a participar en esta Open Class, en este webinar que va a tener, como digo, una mayor presencia femenina que no masculina. Haremos algunas reflexiones. Una hora no da para una tesis doctoral, sobre todo el liderazgo femenino, es el tema que nos ocupa hoy, pero desde esa doble óptica que comentaba antes de la diversidad de género y la diversidad generacional. Muy bien, pues hoy, como bien dice José, lo que estamos haciendo es una presentación a dos bandas. Pensábamos que la diversidad de género y la diversidad generacional podía ser interesante en este enfoque. Mi nombre es Pilar Vera, soy licenciada en Economía, aunque muy temprano en mi carrera profesional ya me dediqué al mundo de los recursos humanos y es ahí donde estoy desarrollando mi carrera profesional. Soy inquieta intelectualmente, entonces he seguido estudiando, hice un posgrado en cooperación internacional y en gestión del talento, y cuando empecé a ver que esto de transmitir todo lo que yo iba aprendiendo en mi vida profesional hacia nuevas generaciones pues también me atraía, pues decidí estudiar también pedagogía, así que ahora lo utilizo no para abandonar el mundo de los recursos humanos, sino para fortalecerlo y seguir pues transmitiendo mi conocimiento. Me he especializado en áreas como pues, en estudios de clima, ¿no? Escucha al empleado, en formación para mandos intermedios y últimamente sobre todo en conciliación, ¿no? Cómo gestionar la conciliación, cómo motivar a los empleados dentro de las organizaciones a través de la gestión de la conciliación. Antes de empezar con mi tarjeta de visita, con mi tarjeta de presentación, quiero pedir disculpas a Emán, porque no sé por qué razón me había montado en la cabeza de que era un chico, era un varón, y me dice que no, que es... Muy bien, pues disculpa, yo había pensado lo mismo, lo que hacen los prejuicios, disculpa. Todo es la ignorancia de otras culturas, porque supongo que por el apellido es alguien de origen árabe, y por lo menos el nombre parece más de origen árabe, y mil disculpas, Emán, por esa grosería que acabo de cometer confundiéndote con un chico. Esta es mi tarjeta de visita para aquellas personas que asisten a la Open Class y que no hayan visto alguna anterior mía. Bueno, pues ingeniero de formación, pero rápidamente reconvertido a la función de recursos humanos por azares de la vida. Tuve una primera experiencia como muy ingenieril en oficinas técnicas en empresas de fabricación de maquinaria y herramienta, pero luego toda mi trayectoria profesional ha estado dedicada a la gestión del talento en 4 compañías multinacionales, tanto de alimentación como del sector de automoción, informática y comunicaciones y bienes de equipo. En los últimos años me he refugiado, entre comillas, en la pedagogía también, impartiendo clases presenciales, y últimamente, a raíz de esta dichosa pandemia, bueno, pues me he reconvertido a un profesor online y bueno, pues tengo una cierta experiencia en impartir clases a través de Internet. Dicho esto, y para dar muestras de que mi formación ingenieril no la he perdido, bueno, pues un poco la estructura de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. Primero un preámbulo, un perfil del líder o de la lideresa. He dicho lideresa porque lo admite la Real Academia de la Lengua Española, no creáis que es un palabra que me acabo de inventar.
Hablaremos un poco de las diferencias también entre ambos tipos de liderazgo, un enfoque empresarial para ver cuál es la incidencia que tiene. Pilar hablará de los problemas de conciliación, sobre todo en el público femenino, para poder compaginar la vida personal, familiar y laboral. También hablará de la igualdad, la paridad y, sobre todo, yo hablaré al final de liderazgo en tiempos de crisis. Dejaremos unos minutos de coloquio, al final, con el fin de poder responder a preguntas. En cualquier caso, os invito, ya que estamos 17 personas conectadas, a que si durante el transcurso de la exposición tenéis alguna pregunta que hacer, por favor, de una forma rápida, escueta, la plantáis en el chat. Si vemos que se puede responder de una forma inmediata, así lo haremos, y si no, la guardaremos para el coloquio final. Bien, dicho esto, para centrar un poco el tema, voy a hablar de las pequeñas definiciones de liderazgo. Si tenéis interés en tomar alguna nota, lo podéis hacer, pero al final de la videoconferencia, a partir de mañana, la Escuela de Negocios de la Miguel de Cervantes os hará llegar en formato PDF los contenidos de la presentación. Liderazgo es la situación de superioridad de una empresa, de una persona o de un producto o un sector económico dentro de todo su ámbito. Es el que lidera, el que manda en ese ambiente, en ese sector. Por otra parte, según también la Real Academia de la Lengua Española, líder es la persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como su jefe u orientadora. Es decir, no forzosamente hablaremos de liderazgos y también de jefatura para marcar un poco las diferencias. La lideresa normalmente se utiliza en América del Sur, es la directora, jefe o conductora de un partido político, de un grupo social o de otro tipo de colectividad. Esto siempre lo hago para enmarcar un poco lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. También la propia RAE dice que el liderazgo personal, es decir, autoliderazgo, es el punto de partida. Hay que partir de conocerse uno bien a sí mismo antes de pretender ser líder de terceras personas. Y liderazgo profesional es el que se ejerce sobre un grupo o sobre un equipo de trabajo o de personas que vamos a llamar a partir de ahora los seguidores de ese líder o de esa lideresa. Unas premisas. Ante todo, no confundir líder con lideresa, jefe con jefa, visionario, autoridad, caudillismo, persuasión con poder, mando con prestigio. Hay que separar bien esos dos conceptos para no caer en la trampa fácil de decir estoy ejerciendo un auctoritas, como decían los antiguos romanos, es decir, cómo se distinguían las personas que son capaces, desde el punto de vista moral, de ejercer una labor de, vamos a decir, de persuasión intelectual al resto de las personas que forman ese equipo de trabajo. Se trata de personas o instituciones que tienen una autoridad moral, una capacidad moral para emitir opiniones sobre un tema o tomar decisiones, las que sean. Por otra parte, potestas es el poder de imponer las decisiones por la fuerza, es decir, es el jefe frente al líder. Autoridad legal, la potestas, que se ejerce por un magistrado o por un funcionario público por el mero hecho de serlo. Le han dado unos galones al militar y el militar o el magistrado ejerce esa potestad sobre los demás. Es por dar un poco unas pinceladas, vamos a decir, de tipo un poco cultural sobre el tema que nos ocupa. De forma más básica. Sí, queremos que os quede bien claro que durante esta sesión vamos a hablar sobre todo de líderes o de lideresas más que de jefes o de jefas, ¿no? Realmente existen en nuestro vocabulario esa diferencia y creo que es muy importante. Si pensamos en jefes, en jefas, yo creo que pensamos más en el siglo XIX, siglo XX, donde una persona ejercía su autoridad en un grupo utilizando unos métodos pues, más de miedo o de sistemas de premio y castigo, se preocupaba por los objetivos, por las cosas, para que todo saliera bien y con el fin de, bueno, pues, de colgarse una medalla, ¿no? de poder presumir de lo que su equipo había conseguido a través de él o de ella. Cuando hablemos de líderes,
no nos estamos refiriendo tanto a ese modo de ejercer antiguo que por desgracia todavía encontramos en muchas organizaciones, sino que estamos hablando más de personas que dirigen equipos, que potencian cada uno de los talentos de las personas en esos equipos, que cuando hay un éxito lo comparte con todo el equipo, se preocupa por los individuos para poder sacar lo mejor de cada uno, inspira para lograr la mejora continua en estos equipos, ¿vale? Que distingáis bien como esos dos tipos de conceptos. Nos vamos a centrar sobre todo en el concepto de lideresa o de líder y no tanto del de jefa, ¿de acuerdo? No queremos echar esta videoclase, yo creo que va a estar muy enfocada hacia el presente y sobre todo hacia el futuro, pero bueno, qué duda cabe que esta Open Class tiene lugar hoy porque estamos celebrando el Día de la Mujer, que será mañana. Hemos pensado que era más útil que fuera hoy, porque mañana seguro que muchos de vosotros disfrutáis de alguna actividad del día. Pero bueno, que yo creo que echar un poco la vista atrás y reconocer el esfuerzo de muchas mujeres que estuvieron trabajando durante años, pues un poco en la oscuridad, ¿no? Y reivindicando sus derechos, pues qué duda cabe que en un día como hoy es importante, ¿no? Que nos ha llevado a poder celebrar con libertad, por lo menos en muchos países, el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, ¿vale? Como os digo, al final, si echamos la vista al pasado, vemos que las mujeres ganaron derechos y ya era un logro el poder salir a trabajar. De lo que hoy estamos hablando ya por fin es de poder ejercer puestos de responsabilidad en las organizaciones con iguales oportunidades y con iguales resultados, ¿sí? Así que esa es la diferencia. Preguntaba a José al principio, he visto en el chat de si existían diferencias entre el masculino y el femenino, supongo que quería decir entre el liderazgo. Ya veréis que durante la sesión de hoy es un tema que vamos a tratar en profundidad y yo creo que es una pregunta que os podemos rebotar al final de esta sesión, ¿de acuerdo? ¿Por qué estamos hablando del liderazgo en femenino? Bueno, una de las razones es porque mañana es el Día Internacional de la Mujer, pero también porque merece la pena analizar esas diferencias, ¿no? Por las que preguntaba José Adel. Y vamos a analizar un poco la realidad y un poco también qué podemos hacer con esas diferencias, ¿no? Si realmente merece la pena que hablemos de liderazgo femenino o liderazgo masculino o no, ¿no? Si no debería haber esa diferencia. Si vamos analizando, vemos que ya solo si nos atenemos a la biología, al código genético, más del 99%, es decir, prácticamente la totalidad del código genético masculino y femenino es exactamente el mismo. O sea que igual por ahí no podemos encontrar muchas diferencias. Pero el hecho es que yo miro alrededor y sí que noto diferencias entre mis compañeros y mis compañeras, noto diferencias en las cifras que nos encontramos en prensa, en estudios sobre la cantidad de mujeres que logran llegar a puestos directivos, ¿vale? O sea que yo si miro alrededor sí que veo diferencias, ¿de acuerdo? Igual en la genética no tanto, pero ¿por qué hay esas diferencias, no? Sí que vimos que históricamente hemos logrado avances, pero está claro que aún nos queda recorrido y por eso se dice que el siglo XXI no solo es el siglo de la comunicación, ¿no? Que hemos empezado ahí muy fuerte con las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, pero siempre cambiantes, sino que al final el siglo XXI está dando mucha voz a la mujer, ¿no? Por fin. Y ahí es donde podemos ir analizando un poco qué se puede hacer en este siglo para seguir avanzando, porque no hemos llegado todavía al punto que queríamos. ¿De acuerdo? Claro, por supuesto que hemos avanzado y que las condiciones en muchos países han mejorado, no en todos, pero aún queda recorrido por delante. ¿Vale? Así que creo que tiene todo el sentido que hablemos de liderazgo femenino y vamos a ver un poco esas diferencias. Bien, antes de seguir quisiera responder a una pregunta que ha hecho José. Dice, ¿se puede ser líder sin tener un cargo? Dice que sí, el líder, con esto adelanto un poco las posibles preguntas que puede haber en el coloquio. Un líder puede ser un líder, vamos a decir, anónimo,
que está un poco en la sombra, pero que por sus dotes naturales de convencimiento, de persuasión, de arrastre, puede convertirse en un líder natural, aun sin tener un cargo específico como el que podía tener el que ejerce la potestas en vez de la autoritas. Y aquí quisiera hacer, con esta diapositiva que hemos puesto, una primera pregunta. ¿Cuál de estos 5 cachorros de león va a ser el alfa de la manada el día de mañana? Y me gustaría que contestarais de una forma rápida si es el número 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. A través del chat poner el número del cachorro que creéis que el día de mañana será el alfa de la manada. Ana dice que el 3, Eman dice el 4, Pilar el 4. Está la cosa dividida entre el 4 y el 3. Bien. ¿Qué más? Solamente por argumentar, José dice que el 4. ¿Alguien se atreve a decir el por qué? Con una frase corta, rápida. Atrevida, posición y mirada. Está alerta. Ante todo, actitud. Muchas gracias por las respuestas. Vamos a ir un poco más rápidos. Es muy importante la actitud. Y aquí he puesto 2 fotos de una entrevista de selección de 2 mujeres que, lógicamente, es muy distinta la actitud que mantienen frente a esa situación, a esa entrevista, pero no solamente ha de ser una entrevista de selección, sino que puede ser cualquier problema o cualquier situación en la vida. Os agradezco la participación rápida de esa respuesta al cachorro de la manada. Aquí empiezo yo, pero luego va a continuar Pilar. Las lideresas en particular, o los líderes, se pregunta uno por ese clásico dilema. ¿Nacen o se hacen? ¿Qué pensáis que puede ocurrir en el caso de un líder? ¿Tiene que nacer líder o el líder se puede hacer? Se hacen ambos. María del Mar dice que ambos, sin lugar a dudas. No, nadie nace teniendo un determinado perfil, pero lógicamente si tiene capacidad de adaptación y de aprendizaje, lógicamente podrá llegar a ejercer esa labor de liderazgo. Para liderar se necesitan las cualidades intrínsecas, de las que son condición sine qua non, porque vienen de origen, vienen de fábrica, vienen de nacimiento, y lógicamente es difícil también adquirirlas a posteriori. Es decir, hay características personales que vienen de los propios genes o de lo que se aprende en el hogar en los primeros años, en la infancia. Y cualidades extrínsecas, bueno, pues son las que mejoran. Las intrínsecas, lógicamente, se pueden aprender, se pueden adquirir e inclusive mejorar con una cierta disciplina. Esas cualidades, sine qua non, pues una podría ser la naturalidad, la coherencia, valores y principios, empatía, asertividad, responsabilidad, generosidad, y haríamos una lista larguísima. Y las que son asequibles a través de un aprendizaje, bueno, pues puede ser la comunicación, organización, trabajo en equipo, confianza mutua, desarrollo de personas, equidad, etcétera. Todo lo que va relacionado con el liderazgo en general. La gestión del cambio, que estamos teniendo tan de moda. Como veis, estamos hablando siempre de competencias, es decir, de talentos que uno pone en acción, ¿vale? Cuando estamos hablando de líderes, de lideresas, lo que necesitamos es ejercer todas esas cualidades que vamos aprendiendo. Está muy bien que os forméis, está muy bien que leáis, pero si queréis llegar a ser líderes, lideresas, lo que es necesario es que todas esas cualidades que uno aprende en teoría las ejercitéis, ¿no? Que tengáis voluntad de querer llegar a ser personas influyentes en vuestro entorno. Ya no digo con personal a cargo, ¿no? Como decía José, al final uno puede ser incluso líder entre sus compañeros, ¿no? Pero es necesario esa voluntad de ser líder, ponerlo en acción y, por tanto, conseguir al final crear un grupo digamos, como de seguidores, ¿no? Una cosa es la teoría, está muy bien, pero es en la práctica cuando llegamos a
a tener bien en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno personal, seguidores que lo que hacen es tomarnos como persona de referencia, ¿vale? Entonces, yo creo que todos podemos llegar a serlo, es cuestión de querer y es algo que se puede ejercitar, como bien estáis diciendo, ¿no? Cuando preguntábamos si se nace o se hace, ahí ha habido unanimidad, ¿no? Bueno, puede que nazcas con alguna cualidad, pero se puede ejercitar, ¿no? Dice José Adel, ¿creéis que se aprende a liderar liberando? Creo que quieres decir liderando, ¿no? Efectivamente, ¿no? Con la práctica es a donde queremos llegar, es a la hora de poner en práctica todo lo aprendido cuando uno consigue ser líder. Uno no puede estudiar y decir, yo soy líder porque he estudiado cómo ser líder. No, uno es líder cuando lo ejercita y lo llega a poner en práctica. ¿Vale? Continuamos. No, yo no puedo ir pasando. Gracias. Seguimos. Vale. Y esto es muy fácil de comprobar, ¿no? Y mirad a vuestro alrededor, como os digo, ¿no? En el entorno laboral, entorno personal y ver un poco si tenéis gente que os está siguiendo, ¿no? Si realmente estáis consiguiendo llevar a la práctica todo eso que vais aprendiendo o simplemente, como decía Maxwell, o simplemente estáis dando un paseo. Me gustaría que os quedáis con esta idea de poner los talentos en acción para conseguir ser líderes. Creo que va a ser una de las ideas fundamentales de esta charla y veréis que en la universidad lo que se hace es ejercitar mucho las competencias para que consigáis pues eso, llegar a ser líderes en la práctica. Por eso todos los estudios, los másters, los seminarios y demás de la universidad lo que están buscando es esa practicidad para no dar solo un paseo, sino realmente llegar a ser líderes. Sobre esta imagen, quiero hacer un pequeño paréntesis. Si habéis visto la película Forrest Gump, llega un momento en que a Forrest Gump se le ocurre empezar a correr y empieza a recorrer todas las carreteras de Estados Unidos y la gente con un sentido bastante gregario empieza a seguirle, hasta que en un momento determinado se para y los seguidores también se paran y se dan cuenta que han empezado a seguirle sin saber muy bien por qué le seguían. Y por eso doy pie a Pilar para que siga. Pero claro, eso es. Cuando hablamos de seguidores, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Uno mira las redes sociales y dice, a ver, ¿cuántos seguidores tengo en Twitter? ¿Cuántos seguidores, bueno, ahora ya llamado X? Pues no nos estamos refiriendo a esto. Está bien, el mundo de las redes sociales es sin duda una herramienta más de trabajo, ni mucho menos la única, pero no nos estamos refiriendo a estos seguidores. Cuando uno es lideresa, no puede basarse solo en cuántos seguidores tiene en Instagram, en Twitter o en cualquier red social. Uno tiene que ser realista y conocer su ámbito de influencia, ¿vale? Que nosotros pongamos un tweet, que nosotros pongamos una publicación en LinkedIn, por muchos likes que nos den, no podemos medir el impacto que estamos teniendo en esas otras personas, ¿vale? Así que aquí vamos a estar hablando de seguidores, no sé si llamarlos reales, ¿no? No quiero decir que los seguidores en las redes sociales no sean reales, porque al final son personas, pero no conocemos la influencia hacia ellos. Entonces, durante este seminario lo que centramos es nuestro foco en las personas que nos rodean, tanto en el ámbito profesional como personal, sobre todo en el profesional. Comentaban por aquí en el chat que la personalidad hace mucho, ¿no? Incidimos mucho sí, puedes continuar. Incidimos mucho en que se pueden trabajar esas competencias, pero qué duda cabe que la personalidad de cada uno puede ayudar, sin duda, a llegar a ser buenos líderes. Pero la buena noticia es que eso también se puede trabajar, ¿no? Ciertas características de nuestra personalidad, si primero damos el paso de conocerlo y después de trabajar sobre ello, podremos ejercitar esas competencias de liderazgo, sin duda. Puedo manejarlo yo. Mira, perfecto. Bien. Volvemos un poco a esas diferencias de las que hablábamos, ¿no? Si esto de liderazgo masculino o femenino realmente tiene
tiene sentido. Es verdad que existe, bueno, una creencia generalizada, y por algo será, que las competencias femeninas giran más en torno a la intuición, a la comunicación, ¿no? Parece que eso hasta se ha demostrado en el cerebro de la mujer, que tiene la parte que gestiona la comunicación la tiene algo más desarrollada que el hombre, siente algo más de empatía. Parece que el autoritarismo lo relacionamos más con los líderes masculinos. Probablemente las mujeres no buscamos la conflictividad y la enfrentamos de manera distinta, ¿vale? Puede que, si os paráis a pensar, en el imaginario colectivo existen ciertas características que parecen que se asemejan más al perfil de las mujeres que al de los hombres, ¿vale? Me gustaría que jugáramos, creo que para hacerlo más ágil, en vez de entrar en Menti, lo que vamos a hacer es contestar a las preguntas sin entrar aquí en la plataforma, y así lo hacemos más ágil. Os voy haciendo preguntas y me gustaría mucho que respondierais por el chat de manera ágil. Pensad a qué cerebro creéis que corresponden más las siguientes características, ¿vale? Yo soy una característica y vosotros me ponéis en el chat hombre o mujer, dependiendo de si creéis que representa más a un colectivo que a otro. ¿De acuerdo? La pregunta es esa. ¿A qué cerebro crees que corresponde más las siguientes características? La primera sería: percibe con mayor nitidez las señales no verbales. Percibe con mayor nitidez las señales no verbales. ¿Creéis que eso es una característica más de los hombres o de las mujeres? Hay unanimidad. A ver. Mujer, de un femenino. Muy bien. Ahora vamos os diré las respuestas, pero vamos a seguir con el juego. Mayor proporción de conexiones entre los hemisferios cerebrales. Aquí igual hay que saber un poquito más de anatomía. Mayor proporción de conexiones entre los hemisferios cerebrales. Mujer, femenino. Sí, hay mucha unanimidad. Muy bien. Seguimos. Mayor visión espacial. Hombre, masculino, hombre, hombre, hombre. Bueno, parece que habéis estudiado todos en el mismo colegio y habéis tenido las mismas experiencias. Muy bien. Siguiente, ya casi acabamos, ¿eh? Mayor capacidad para recordar hechos que emociones. ¿Quién recuerda más los hechos que las emociones? Aquí no hay tanta unanimidad, mira. Mujer, hombre, hombre, mujer. Mujer, ahora veremos. Y por último, mayor cociente intelectual. Ana dice que ambos. Dudoso, dice Pilar. Veo que estáis escribiendo más. Depende. Muy bien. Muy buena respuesta, Carolina. Eso sirve para todo. Depende. Bien. Decíamos, la primera pregunta era: percibe con mayor nitidez las señales no verbales, ¿no? Y hay una unanimidad, efectivamente. Las mujeres tienen cierta tendencia a percibir con mayor nitidez las señales no verbales, ¿vale? Cierta tendencia. Es verdad que si calculamos la media, bueno, pues la media de las mujeres digamos que esto estaría por encima de la media de los hombres. No quiere decir que todas las mujeres perciban con mayor nitidez las señales no verbales que los hombres, pero bueno, si tomamos las medias de ambos géneros, efectivamente, como habéis dicho, las mujeres. Mayor proporción de conexiones entre los hemisferios cerebrales. Efectivamente, también las mujeres tenemos esa mayor relación, ¿no? Mayor conexión entre los dos hemisferios, mientras que los hombres tienen muchas conexiones también, pero suelen ser más dentro del mismo hemisferio. Mayor visión espacial, que también ha habido unanimidad, eran los hombres. Mayor capacidad para recordar hechos y emociones, hechos que emociones, aquí ha habido algo de discrepancia, simplemente para que lo sepáis.
si hablamos de medias, ¿vale? La mayoría de las mujeres tienden a recordar más las emociones y los hombres a recordar más los hechos, ¿vale? Así que sería, en este caso, la respuesta correcta sería el hombre. Y en cuanto al mayor cociente intelectual, pues casi todos habéis acertado. No existe una tendencia mayor ni en hombres ni en mujeres, ¿vale? No, esto es un rasgo que no es en absoluto característico de un género en concreto. ¿Vale? Y además, como dice Mann, hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Ahí podríamos entrar en cada uno de ellos. Probablemente los que se relacionan más con la comunicación o la empatía, como hemos hablado, puede que las mujeres pues tengamos un rating un poco más alto y los hombres en otras inteligencias, ¿vale? Pero que sepáis que existen características distintas dentro del cerebro y algunas de ellas son las que hemos mostrado y desde luego el cociente intelectual no sería uno de ellos. ¿Creéis que estas diferencias, yo he nombrado algunas, ¿no? Os he puesto 5 ejemplos, en 4 de ellos sí que hemos encontrado diferencias. ¿Creéis que son grandes las diferencias entre un cerebro masculino y un cerebro femenino? Ya vimos que en el ADN no, pero ahora estamos hablando del cerebro. Se ha escrito mucho últimamente, ¿no? Se ha puesto de moda la neurociencia y se escribe mucho sobre los cerebros. ¿Creéis que existe mucha diferencia entre el cerebro masculino y el femenino? Pilar dice que sí, Carolina dice que no. Viva la diversidad. Mayor capacidad de tomar decisiones, dice José. Ana sí que cree que hay muchas diferencias, Cintia sí. Vale. Existe, como os decía, mucha literatura al respecto, la verdad, y sobre todo en los últimos años. Pero si nos atenemos a estudios serios, a estudios académicos y no tanto a estos libros de autoayuda que están tan de moda últimamente, solo hay un 1% de diferencias en la estructura entre el cerebro de una mujer y de un hombre. Es verdad que el cerebro de un hombre de media pesa más, ¿no? Tiene un volumen algo mayor, también es verdad que el volumen del cuerpo también de media es mayor en hombres que en mujeres. Pero si analizamos la estructura del cerebro de un hombre y una mujer, encontramos algunas diferencias, que os he mostrado antes en el juego de preguntas y respuestas, pero realmente son muy pocas, ¿vale? Si leemos las conclusiones de estudios académicos, no encontramos grandes diferencias entre el cerebro masculino y el femenino. Sin embargo, como os decía, yo miro a mi alrededor y sí que veo diferencias, ¿vale? Entonces, probablemente no estemos hablando tanto de rasgos físicos, ¿vale? Sino más de la socialización que recibimos desde pequeños y que hemos recibido en generaciones pasadas, que todo va influyendo, y ahí sí que creo que marca mucho la diferencia en la educación que reciben en general las niñas o los niños en el mundo, y creo que ahí podemos hablar de grandes diferencias. Probablemente también en el nivel hormonal, ¿no? Hemos visto que en el ADN no hay grandes diferencias, que en el cerebro tampoco hay grandes diferencias, probablemente en las hormonas sí, ¿no? Eso es algo que nos distingue de los dos géneros y que duda cabe que las hormonas tienen influencia biológica en nuestro, no solo internamente, sino en nuestro comportamiento. Pero bueno, eso ya nos daría para otra Open Class, ¿vale? Entonces, si físicamente no tenemos grandes diferencias, pero yo al menos, no sé vosotros cómo lo veis, sí que percibo que hay diferencias entre hombres y mujeres. Creo que si ahondamos, como os decía, la socialización es la clave. Si queremos acabar con esas diferencias, lo que necesitamos es una corresponsabilidad, una capacidad de conciliación de todas las personas, que podamos estar en un entorno laboral, un entorno personal, un entorno familiar, que nos permita compaginar todo, ¿no? Y entonces, esa sí que sería la base para tener una equidad que nos permita después desarrollarnos en distintos liderazgos, porque las personas somos distintas, pero ya no tendremos por qué hablar de liderazgo femenino o el liderazgo masculino. Bien, había alguna pregunta por ahí, pero prefiero que la repita José al final de la presentación, con el fin de no perder demasiado el tiempo. Se dice por ahí, el responsable Ricardo Alfaro, un experto en liderazgo, que vale la pena seguirle de cerca, que el liderazgo femenino es más colaborativo, se basa mucho más en las relaciones entre personas, hay más
más afabilidad, es decir, hay otra componente de relación social y de relaciones interpersonales. Y sin embargo, parece que el liderazgo masculino, ¿no? La idea que tenemos está más centrado en la toma de decisiones rápidas. Vosotros lo habéis comentado antes, ¿no? Que el cerebro femenino masculino parece que toma decisiones con rapidez. Y aunque pueda parecer tópico, las mujeres sois más inclusivas, bastante más democráticas, con un toque de liderazgo menos autoritario, menos rígido, más flexible. Mientras que parece que los hombres, ¿no? La imagen que tenemos es que se fijan más en los objetivos y quieren ir más en línea recta hacia ellos. Siguiendo con los tópicos, sois más comunicativas las mujeres, tenéis un estilo más directo, más transparente. Sin embargo, los hombres parecen que a veces tienen un estilo más autoritario, ¿no? A la hora de comunicar.